Ya. Toma tu lugar y disponga tu corazón para que Dios a usted le hable hoy, porque yo sé que Dios le va a hablar. ¿Cómo se llama el tema que vamos a compartir en esta noche? El tema se llama El mundo necesita, creyentes necesita el mundo. Así se llama, parte 2. La semana pasada dimos la parte 1. Si usted no estuvo la semana pasada, si usted no lo recibió, ahí está en YouTube nuestra predicación. Si usted es amigo de la página de Comunidad del Rey, ahí está en la página de Comunidad del Rey. Si usted es amigo mío en el Facebook, ahí está también, y para que usted la escuche, porque hoy vamos a hablar de la segunda parte de lo que significa, de lo que queremos dar a entender con respecto a creyentes, lo que el mundo necesita. ¿Qué necesita el mundo? Creyentes. Hay un versículo en la Biblia, hermanos, que a mí me conmueve el corazón, de verdad me lo conmueve. ¿Cuántos de ustedes saben que para Cristo no hay nada imposible, hermanos? Que para el poder de Dios no hay nada imposible, que Él todo lo puede. ¿Están de acuerdo conmigo que Él todo lo puede? Bueno, hay un versículo, hay un pasaje en la Biblia, no un versículo, un pasaje, un evento del Señor, un momento en su vida, que Él llega a Nazaret, a la tierra donde él creció. Él nació en Belén, pero creció en Nazaret. Y hermanos, dice el pasaje de la Biblia, dice que Él no pudo hacer ahí milagros. Wow, así literalmente. Pero uno dice, pero Él todo lo puede. ¿Por qué no pudo hacer milagros ahí Él? Ahí está en la Biblia, no pudo. Dice que salvo algunas cosillas ahí que pasaron, hermanos, pero no pudo hacer milagros. ¿Saben por qué, hermanos? Y dice, y estaba asombrado. Esa palabra asombrado es como, así como, pero ¿qué pasó? Así asombrado. Dice que estaba asombrado al ver la incredulidad de ellos. Eso fue, hermanos, donde hay incredulidad, Él no puede hacer nada. Absolutamente nada. Por eso creer es lo más importante. Este planeta necesita creyentes. Necesita hombres y mujeres que crean, hermanos. Ahí está el pastor Alex de testigo, que yo le dije a él, tenemos que ayudar, tenemos que esforzarnos para ayudar a la iglesia a creer otra vez. A creer en milagros. En milagros no, a creer en el poder de Dios, que Él hace milagros de toda clase. No solamente el milagro más grande, que es el milagro de la salvación, porque no hay otro milagro más grande que el milagro de un nuevo nacimiento. Cuando alguien nace de nuevo, ese es un milagro extraordinario, pero ese no es el único. Él hace otros milagros porque se necesitan otros milagros, y es muy seguro que antes de que las personas experimenten el milagro del nuevo nacimiento, tienen que pasar algunas otras cosas antes de eso. Pero por eso es que hablamos de que este mundo lo que necesita son creyentes. Por ahí alguien me criticó y dijo, bueno, no creyente, lo que el mundo necesita es discípulos. Es que un discípulo es un creyente. Cuando yo hablo de creyente, yo no estoy hablando de creyente a la manera de nosotros. Estoy hablando desde el punto de vista de Dios. Creyentes verdaderos. Verdaderos creyentes. Eso es lo que el mundo necesita. Y a lo mejor usted mismo necesita creer. Porque para Dios, usted lo dijo, para Dios no hay nada imposible. Y nada es nada. Nada es nada. Y entonces vamos a comenzar, hermanos, abriendo nuestras Biblias en el libro de Gálatas capítulo 3. Vamos al libro de Gálatas capítulo 3, versículo 25. Gálatas capítulo 3, versículo 25. Dice acá:
Versículo 24, leamos desde el 24 hasta el 26. Dice el versículo 24: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Sí saben qué es un ayo? No un callo, un ayo. Un ayo es como un maestro, como un cuidador, como alguien, hermanos, que hace un trabajo de enseñanza en alguien hasta cierto momento y luego se lo entrega al dueño. Primeramente el dueño, el padre, la madre lo entrega al ayo y luego el ayo lo devuelve al padre. Un ayo es como un maestro, hermanos. Y entonces dice el versículo que estamos leyendo, dice: de manera que la ley, hermanos, la ley ha sido nuestro ayo. ¿Para qué? Para llevarnos a Cristo. Eso es lo que Él quiere, llevarnos a Cristo. Pongan cuidado, hermanos, porque lo que vamos a hablar hoy es muy importante. Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, dice, ya no estamos bajo ayo. Venida la fe, ya no estamos bajo la ley. Tal vez eso de estar bajo la ley no se entiende, porque la ley, hermanos, eran tipos, sombras, figuras. Era la ley. La ley, hermanos, trabajaba y trabaja con los hombres a través, hermanos, de símbolos, tipos, figuras, sombras. Y entonces dice que una vez que venga la fe, que es Cristo, a nuestro corazón, ya nosotros no necesitamos estar ni bajo tipos, ni bajo sombras, ni bajo figuras, o sea, bajo ayo o bajo la ley. En la ley, hermanos, había una circuncisión, para que me entiendan. En la ley había que circuncidar a los hombres. ¿Dónde los circuncidaban? ¿Cómo era esa circuncisión? Era una circuncisión externa y física, ¿verdad? Así era. Eso, la ley decía eso. Pero ya esa circuncisión no se tiene que practicar. ¿Por qué? Porque ya no estamos bajo la ley, ya no estamos bajo el ayo. Ya eso no se tiene que hacer. En la ley, hermanos, se practicaban comidas, se practicaban fiestas, se practicaban formas de vestir, etcétera. Eso era natural. Ahora, ahora que vino la fe, ya no estamos bajo esas normas. Ahora nuestro vestido no es un vestido físico, sino que nuestro vestido es espiritual, se llama Cristo. Por eso la Biblia dice: vestíos de Cristo. En la ley, hermanos, se practicaban lavamientos que se les llaman bautismos. Por eso la Biblia habla de doctrinas de bautismos. Entonces se bautizaban externa y literalmente, como un tipo o una sombra. Esos bautismos, meterlos al agua, eso era tipo y sombra de un bautismo verdadero. Eso era bajo la ley. Si estuviéramos bajo la ley, nos tienen que meter al agua, nos tienen que estar metiendo, hermanos. Pero por eso vamos a seguir leyendo. Dice el versículo 24: de la manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Verso 25: pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Verso 26 dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo, porque hemos creído en Cristo. Los que hemos creído, los que han creído. Y eso es, hermanos, el punto más importante del cristianismo: creer. Que creamos. Tal vez usted me dice: yo creo. Pero muchas veces confundimos creer con saber. Una cosa es que sepamos que Jesús es el Salvador,
Y otra cosa es que creamos que Él es mi Salvador, que me salva, que me está salvando. No es lo mismo creer que Jesús es el Salvador a que creamos que Jesús es mi Salvador. No se trata nada más de que creamos que Él es el Salvador y que lo digamos, sí, hermanos, Jesús es el Salvador. ¿Por qué? Porque la Biblia lo dice y yo lo creo. Pero la pregunta no es esa. Es, ¿realmente me está salvando el Señor? ¿O me ha salvado el Señor? ¿Realmente? Vamos por ahí, hermanos. Versículo 26, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo. No hay otra forma de ser hijo de Dios si no es por la fe en Cristo. Ahora, versículo 27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados, ¿dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? ¿Dónde? Véalo ahí. Porque todos los que han sido bautizados, ¿dónde? Si yo le pregunto a usted dónde lo bautizaron, a lo mejor usted me va a decir, allá en el río que quedaba en San Luis de Santo Domingo de Heredia. Allá nosotros fuimos muchas veces. Allá en el lugar de encuentros en Turrúcares. En una piscina. En un río allá en Guapiles, el río Costa Rica. ¿Dónde? ¿Dónde lo bautizaron? ¿Dónde usted ha sido bautizado? ¿Dónde, hermano? Es que esto es importante para lo que vamos a hablar, hermano. Me estoy introduciendo. Y yo no le estoy diciendo a usted nada, absolutamente nada que no esté en la Biblia. Está en la Escritura. Y luego dice, entonces dice, porque todos los que hemos sido bautizados en... No me gusta, hermano, porque yo no soy bueno en español. De verdad que soy un ignorante. Soy más ignorante que entendido en nuestro idioma. Pero yo entiendo que es una preposición. ¿Y qué significa estar dentro de algo? Entonces cuando dice, porque todos los que hemos sido bautizados dentro de Jesús. Ahora la pregunta es, mi hermano, ¿es ese bautismo es el que tienes? Podemos decir, sí, hermano, yo estoy bautizado en Cristo. ¿Podemos decirlo? Si usted lo puede decir, amén. Hemos enseñado acá de eso. Aquí hemos hablado durante mucho tiempo, pero a veces nuestro oído se hace pesado, hermanos. Y oímos pesadamente. Porque no hemos dispuesto el corazón para oír con los oídos espirituales. Para oír con el corazón. O como le dijo el Señor a Daniel, al profeta Daniel, por allá en el capítulo 12, le dijo, desde el día que usted dispuso el corazón para entender. Hermano, no hemos dispuesto el corazón porque estamos bajo un ayo todavía. Hermanos, podemos enamorarnos del ayo. Podemos encariñarnos con el ayo. Imagínese que usted, mi hermano, papá y mamá, lleve a su bebé a que se lo cuiden en una guardería y de repente el chiquito dijo, yo no me quiero ir con papá y mamá, quiero más a la de la guardería. ¿Qué haría usted, hermano? Si fuera yo, lo hago sacado. ¿Qué haría usted, Tyron? Si se encariñó más y dice, no, yo no me quiero ir con papi, yo no me quiero ir con mami, a mí me gusta aquí, yo amo a la maestra, yo amo al que me cuida acá en la guardería, a mi ayo, ese sería un ayo. María del Carmen es un ayo, porque María del Carmen, la que estaba presidiendo, tiene una guardería. Entonces ella cuida, a ella le llevan niños. Entonces ella es un ayo. En cierto sentido, los maestros de las escuelas de los kinder son ayos. Lo que pasa es, hermano, que en los días de Jesús y en los días de Pablo, ese ayo, hermano, se lo llevaba por tiempo. Y el problema es que muchos se han enamorado del ayo. Están encariñados con el ayo. Quieren más al ayo, creen más en el ayo que en el Señor. Pero hermanos, si estamos en el ayo, entonces amamos lo que el ayo nos enseña, lo que el ayo nos da, lo que el ayo nos está dando. Y entonces resulta que ahora el ayo
Lo llevó y lo metió al agua y le dijo que eso era, y está bien, se valía, en aquel momento se valía. Pero ahora resulta, hermano, que el padre lo trae y el padre dice: no, eso no, yo quiero ahora hacer algo nuevo contigo. Dios quiere hacer algo nuevo con nosotros, hermanos. Y entonces viene Pablo y dice que el Señor nos ha liberado del ayo, que ya no estamos bajo el ayo, que ya no tenemos que someternos a las normas y a los pedidos que el ayo nos da. ¿Quién es el ayo? ¿Quién es el ayo? ¿Me están poniendo atención? ¿Quién es el ayo? La ley. La ley. Casi todo lo que decía ya, hermanos, en el Antiguo Testamento, eso es lo que llamamos la ley de Moisés. Reglamentos, rudimentos, tipos, sombras, figuras de lo verdadero, que apuntaban a lo verdadero. En la ley habían sacerdotes que se vestían de cierta manera. En Cristo todos somos sacerdotes. Y el vestido que usaban los sacerdotes en el Antiguo Testamento es una sombra, un tipo, un ejemplo, un símbolo de Cristo. Ya no nos tenemos, si tuviéramos bajo ese ayo, el problema es que hay personas que sí se han liberado de ciertas enseñanzas del ayo, pero no de todas. Y tenemos que liberarnos de todas. Y entonces dice Pablo: porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿dónde? ¿Dónde, hermano? ¿Dónde? ¿Dónde? Dígalo duro. Todos los que hemos sido bautizados, ¿dónde? ¿Dónde? Pastor, ¿se puede bautizar en Cristo? ¿Sí? Así como lo pueden meter al agua a alguien, también lo pueden meter a Cristo. Y de eso es que trata el cristianismo. Si nosotros no estamos en Cristo, metidos en Cristo, hermanos, nosotros no tenemos ningún tipo de poder. Nosotros no vamos a experimentar nunca la obra gloriosa de Dios. Nuestras oraciones no van a recibir respuesta y un montón de cosas más. Por eso es importante lo que vamos a hablar hoy. Porque todos los que hemos sido, claro, Pablo está, en los días de Pablo no todos habían sido bautizados en Cristo. Él dice todos los que hemos sido, pero no todos. Porque él estaba hablándole a una iglesia, hermano, que no creían en esto que Pablo estaba hablando. En una congregación, hermanos, donde un montón no estaban bautizados. Y todo lo que Pablo está haciendo, él es como provocando lo mismo que yo quiero provocar en usted. Que usted diga: yo quiero ser bautizado en Cristo. Yo quiero ser bautizado en Cristo. Y que comience como los chiquillos, hermanos, que se le guindan al vestido de la mamá. Y comienza: mami, deme de eso. Mami, nunca le ha pasado eso, mamá que está acá, que su hijo, su pequeñito, se le guinda y ahí dice: cómpreme esto, cómpreme esto. Y anda uno, hermanos, en el supermercado, anda en la calle, hermano. A mí no me pasó eso porque los de nosotros no eran como tan pedigüeños. Pero yo sí he visto chiquitos que hacen todo un espectáculo, hermano, de majadería en el supermercado o en la ahí, hermano, porque quieren que les compre un juguete, porque quieren que les compre un carro, porque quieren que les compre un cono, porque quieren que les compre, y hacen un berrinche: deme, yo quiero eso, y se tiran al suelo y se revuelcan. Bueno, a mí me gustaría que usted se tire al suelo y se revuelque y diga: yo quiero ser bautizado en Cristo. Porque si somos bautizados en Cristo, porque todos los que hemos sido bautizados en Cristo, ¿qué pasa con esos, hermanos? ¿Qué dice ahí? ¿Qué pasa? ¿De qué está usted revestido? Y entonces es ahí cuando el diablo no lo puede tocar a usted. Hasta que no estemos revestidos de Cristo, el diablo a usted lo va a tocar. El diablo a usted le va a hacer cosas. Los demonios lo van a atormentar y a dañar.
Dios quiere hacer algo muy grande, hermanos, no solamente aquí, en el mundo entero. Ok, entonces, hermanos, ¿cuántos de los que están acá son bautizados en Cristo? Si no, esa va a ser tu oración a partir de ahora. Y nos toca a nosotros, hermanos, líderes, pastores, guiarlos a ustedes a eso. Vamos a leer otro pasaje más, hermano. Yo me estoy introduciendo. Entonces la palabra clave acá es la palabra en. Dígale al que está a su lado, la palabra clave aquí es en. En. Si estamos en Cristo, en el griego, que tampoco, hermano, me gusta andar definiendo y todo eso, porque yo no he estudiado mucho griego. Sé porque tengo unos diccionarios y entonces sí me gusta estudiar. Pero, hermano, en griego, la preposición eis es esta misma en. Entonces, en el griego no dice todos los que han sido bautizados en, sino diría los que han sido bautizados eis Cristo. Eis, E-S, E-I-S, eis. Así, en Cristo, como sumergirlo, como meterlo, como sepultarlo, como enterrarlo en Él. Ahí es donde el hombre muere. Esa es la sepultura de la iglesia, hermanos. Cristo es donde morimos al yo, a la carne, al pecado, al mundo, a Egipto. Ahí en Cristo. Mientras no seamos sepultados en Cristo, mientras no seamos sumergidos en Cristo, mientras no seamos metidos en Cristo. Ay, pastor, yo no entiendo eso. Sí, porque estamos acostumbrados al ayo. Porque el ayo nos hablaba, hermanos, imagínense, hermano, al niño hay que enseñarle. ¿Cuál es la manera más fácil de que un niño aprenda? ¿Cuál sería, Alex? ¿Ah? Sí, haciéndolo uno, pero con figuras y con, así como dándole lecciones ilustradas. Ellos entienden más fácil. Y no me vengan diciendo, porque a algunos de ustedes les gustan los libros, hermano. A muchos no les gusta leer la Biblia porque no trae figuras, porque no trae dibujos y todo eso. Uy, qué pereza esa letrilla negra, tanta. Entonces no la leen. Pero cuando hay figurillas y todo eso, hermanos, como que llama la atención, ¿verdad? Y me gustan. Como que necesitamos, bueno, permítame decirle que las personas que tienen eso, hermanos, porque todavía están en una infancia. Necesitamos, hermanos, pasar de los símbolos, de las figuras, de los ejemplos, de los tipos, sombras y figuras. Necesitamos pasar a la realidad. Y esta realidad, hermanos, es por fe. Es que tenemos que creer. Si usted, hermano, comienza ahora, es que yo no me parece, es que yo no entiendo, no es que no lo entiende ni que no le parece, hermano, trágueselo y punto, recíbalo. Yo lo recibo, yo lo creo, yo lo recibo, porque, hermano, con el correr de los días eso se te va a aclarar en el corazón. Pero si usted dice, no, es que no me parece, es que mi ayo a mí me enseñó esto, es que el ayo mío me enseñó esto otro, es que mi ayo. Hay un montón de ayos, hermanos, en la historia de la iglesia, y en estos tiempos hay un montón que no son pastores, son ayos lo que hay ahí, enseñando tipos, sombras, figuras, etcétera. Que el diablo lo vea a usted vestido de Cristo. Si el diablo te ve vestido de Cristo, el diablo no te puede tocar. Pregunta: ¿tocó el diablo a Jesús en los días de su carne? Dijo él en una ocasión: viene el príncipe de este mundo, pero no hay nada en mí, así que venga.
Ay, hermano, pero si no estamos vestidos de Cristo, nos toca. Y hermano, y ese tocar es que pone enfermedades, que pone posesiones inclusive. Tenemos mucha gente bajo el poder de los demonios, bajo el poder del diablo, hermanos. Y no se asusten. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Cristo vino, hermanos, a libertar al hombre de la cautividad. En el libro de los Hechos, vamos a leer otro pasaje, Hechos capítulo 4. Vamos al libro de los Hechos capítulo 4. Versículos 12. Versículo 11 y 12, por favor. Hechos 4, 11 y 12. Dice la escritura: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. ¿Qué hicieron con Jesús? Hermanos, ¿qué han hecho los edificadores con Jesús? ¿Qué han hecho? ¿Y qué hemos hecho nosotros también, hermanos? Muchos la piedra principal la han desechado y prefirieron al ayo que a Jesús. Los edificadores desecharon a Jesús. Jesús es nuestra vida, Jesús es nuestra comida, Jesús es nuestro vestido, Jesús es nuestra santidad, o por lo menos debe ser eso que estoy diciendo. Que usted pueda decir: Él es mi vestido, porque yo estoy bautizado en Cristo. Cristo es el vestido mío, yo estoy vestida, yo estoy vestido de Cristo. Necesitamos jóvenes vestidos de Cristo, mujeres vestidas de Cristo, hombres vestidos de Cristo, que se vistan de Cristo. ¿Y cómo hago para vestirme de Cristo? Que nos metan en Él. Eso es lo que yo voy a hacer, y ya yo estoy haciendo eso, hermano. Ya yo estoy haciendo esto. Esto es esto que dice acá, lo que vamos a seguir leyendo. Dice el verso 11: entonces este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la cabeza, amén. Sin Él todo se caerá. Ese edificio, esa construcción que es usted, si no tiene a Cristo como su todo, usted se cae. Y el diablo hace fiesta. Versículo 12 dice: y en ningún otro hay salvación. Ojo, ven otra vez la preposición acá, tanto en español como en griego es la misma. Y en ningún otro hay salvación. No hay salvación, hermanos. Era como en los días de Noé. ¿Dónde era que había salvación, hermanos? En los días de Noé, cuando vino el diluvio, ¿dónde era que había salvación? ¿Dónde? ¿Dónde había salvación? Solo había un lugar donde había salvación. ¿Dónde era? En el arca. Pero con ver el arca por fuera no había salvación. Con decir: wow, qué barco se jaló Noé, mire lo que hizo, 3 pisos, tanto de largo, tanto de ancho, etcétera. Wow, no sabíamos que Noé era tan extraordinario. No, hermano, nada se ganaba con eso. La única manera que fueran salvados del diluvio, o sea, de la muerte, del juicio eterno, era que entraran al arca, que estuvieran en el arca. Bueno, esto es lo mismo que está diciendo acá. Y en ningún otro hay salvación. En ningún otro, en nada hay salvación. No es porque yo haga esto, no es porque practique lo otro. Hermano, no hay salvación. Como dice acá, dice el verso 12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Y vuelve la preposición: en que podamos ser salvos. Solo si estamos en Cristo, solo si vivimos en Cristo. Si no, vamos a ser admiradores del arca de Dios. Cristo es el arca bendita, la verdadera arca. Aquella arca de Noé era un ayo. Hoy la verdadera arca se llama Cristo. Y no es para que nosotros la miremos nada más.
No es para que nosotros de vez en cuando le digamos: Señor, ayúdame. No, hermano, no, no, no. Es para que usted entre dentro de esa arca. Es para que usted viva dentro de esa arca. Y aunque soplen los vientos, como cantábamos antes, aunque soplen los vientos y haya tormentas en el mar, yo sé que Él cuidará de mí. ¿Cuántos lo creen, hermanos? ¿Cuántos creen que si estamos en Él, que soplen los vientos, que vengan las tempestades, que se venga el diluvio? En Cristo estoy seguro. En Cristo estamos seguros. Aleluya. En Cristo hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. Fuera de Él no hay salvación. De la misma manera que fuera del arca lo que había era un diluvio, y que cuando ese diluvio vino se los llevó a todos, dice la Biblia. Los únicos que no se los pudo llevar, que golpeó el arca, los vientos, imagínense, hermanos, eran una inundación, las correntadas, comenzó a haber una inundación en aquel lugar. Y golpeó el arca, pero aquella arca no se conmovió, no se le hizo hueco, no se le metió agua. Aquella arca, hermano, soportó la tempestad, soportó todo lo que vino contra ella. De la misma manera, hermano, el diablo se puede levantar, puede venir de todos lados, lo que venga, puede el diablo mandar maldiciones, tempestades, pero si estamos en Cristo, nada nos puede dañar. Usted debería decir amén y dar un aplauso y ponerse de pie y gritar: gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Dónde hay salvación entonces, hermanos? Es que no hemos entendido lo que quiere decir esto, porque nos brincamos las letras, las palabras, y no les damos un significado a ellas. Hermanos, Dios nos habla a nosotros en un idioma, y Él no se brinca nada. Él es experto en gramática. Él usa las palabras correctas, el idioma correcto, la frase correcta, para guiarnos a nosotros a la verdad, a la realidad, a la experiencia. En ningún otro hay salvación, hermanos. Entonces, ¿qué relación tiene esto que acabamos de leer con lo que Pablo dijo? Es lo mismo. Aquí dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres. Entonces quiere decir que a nosotros nos tienen que meter en el nombre. Sí. Ahora, ¿qué es el nombre y qué es Cristo? Es exactamente lo mismo. Para cuando usted lo lea, hermano, cuando usted lea esto, entienda que cuando se está hablando del nombre o cuando se está hablando de Cristo, se está hablando de lo mismo. Y entonces, si nosotros estamos en Cristo, todo lo que pidamos al Padre en el nombre, o sea, en Cristo, nos lo va a dar. ¿Por qué un montón de oraciones no las ha respondido el Señor? ¿Por qué nos pasan cosas feas, hermanos? ¿Por qué? No debería el diablo tocarnos. La Biblia dice que el maligno no nos puede tocar, pero no nos puede tocar si estamos aquí. De la misma manera, hermanos, que el diluvio no pudo tocar a Noé y a su familia, porque estaban dentro del arca, el diablo no va a poder tocar a nadie que está en Cristo. Cuando la Biblia dice que el maligno no nos puede tocar, es porque estamos en Cristo. Y si hay algo que el diablo teme, es a Cristo. Él le tiene miedo a Cristo. Él tiene gran temor a Cristo. Dice la Biblia que él sí cree, pero que tiembla. El diablo cree, pero tiembla. Cuando el diablo vio cuando Jesús andaba en Jerusalén en los días de su carne, los demonios salían gritando, se llenaban de miedo. Han venido a atormentarnos antes de tiempo, porque la sola presencia del Señor traía temor, traía miedo, traía temor a los demonios, al diablo y a todo eso. Ellos tiemblan a la presencia del Señor. Y si te ven en Cristo, revestido de Cristo, el diablo no te puede tocar. Punto. Y aparte, terminó la frase: no te puede tocar. Pero hay un montón de cosas que el diablo está haciendo en la gente, hermanos. Leo otro pasaje.
Hechos capítulo 19. Hechos capítulo 19. Versículo 1. Ponga cuidado, hermano, ya esto lo hemos leído muchas veces, pero yo sé que aquí hay varias personas nuevas que no lo hemos comentado, compartido esto. Dice el capítulo 19 de los Hechos, verso 1. Dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos, les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Ellos le dijeron, ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no se recibe solo por creer, como lo vamos a ver ahorita. Por eso es que ellos no lo habían recibido. No era porque no le habían hablado del Espíritu, solamente porque aquí ellos dicen, ni siquiera sabemos que haya Espíritu Santo. No sabemos qué es estar, qué es recibirlo, qué es estar lleno del Espíritu, qué es que Él mora en nosotros. No sabemos nada de eso. Entonces viene la pregunta, otra pregunta que les hace el apóstol Pablo. Y es para ustedes la pregunta hoy. Se las hago yo a ustedes, hermanos. Bueno, la primera pregunta es, hermanos, ¿usted recibió el Espíritu Santo cuando creyó? Si usted me dice que no, que usted no sabe eso, o sea, tal vez sí sabe que hay un Espíritu Santo y pensamos que es una paloma que viene volando, ¿verdad? Así la presentan algunos. ¿Usted lo recibió, hermano, cuando usted creyó? Ok, versículo 3. Entonces dijo, ellos le dijeron que no sabían, obviamente no lo habían recibido, pero eran discípulos, o sea, sí habían creído, pero no lo habían recibido. ¿Por qué? Porque no basta con creer, como lo vamos a ver ahorita. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Si yo le pregunto a usted, ¿en qué fue usted bautizado? ¿En qué, Alejandro? ¿En qué fue usted bautizado? ¿En qué fue usted bautizada, hermana? ¿En qué? ¿En qué? Seguro que usted me va a decir, en agua. ¿Sí? Y vea lo que les dice la respuesta de estos hermanos. Dice, entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. ¿Cuál era el bautismo de Juan, hermano? ¿En qué era? Porque la palabra bautizar, ¿qué significa bautizar? Sumergir, ¿verdad? Entonces, cuando Pablo les estaba diciendo, ¿dónde ustedes fueron sumergidos? O sea, bautizados. Lo que pasa es que nosotros hemos agarrado la palabra bautizar y la hemos hecho, no sé, hermanos, como yo no tengo la palabra para decir qué es lo que hemos hecho de esa palabra, que lo que significa simplemente es sumergir. ¿En qué entonces lo sumergieron a usted? ¿Dónde lo sumergieron a usted? Si a mí me hubieran preguntado esto hace un tiempo atrás, yo digo, en el agua, allá en el río Caño Grande, en Venecia de San Carlos. Allí me sumergieron. Un río muy bonito. Mira qué río más bonito, claritico. Sí, una poza tiene 2 metros de profundidad y uno puede ver el fondo. Ahí me sumergieron, ahí me metieron. Ellos dijeron, en el bautismo de Juan, porque realmente lo que el apóstol Pablo estaba preguntando es, ¿ustedes dónde lo sumergieron? Porque bautismo significa sumergir, en consumir, hundir. Eso es lo que está preguntando el apóstol Pablo. Nada más que nosotros, hermanos, hemos hecho de esta palabra, como otras palabras de la Biblia, las hemos llevado a un nivel como, no sé, hermano, como muy espiritual. Hemos hecho de estas palabras, como que son palabras muy sublimes. Y simplemente Pablo está hablando, el Espíritu Santo nos está hablando en el idioma corriente. Si Pablo hubiera llegado acá, él no nos hubiera dicho, ¿en qué fueron ustedes sumergidos? Digo, bautizados. Él nos hubiera dicho, ¿en qué ustedes fueron sumergidos? El problema es que la palabra bautismo no la tradujeron, ¿verdad? Está sin traducir. No la quisieron traducir. Debieron traducirla al español.
Y entonces en el español, ¿cuál sería la palabra? ¿Cuál sería? Sumergir. Y de eso está preguntando. Entonces yo les pregunto a usted, ¿en qué fueron ustedes sumergidos, hermanos? ¿Dónde los sumergieron a ustedes? ¿Dónde fueron sumergidos? Yo no estoy hablando, hermano, nada de eso. Eso es la enseñanza del ayo. Eso era lo que el ayo hacía. Eso era un símbolo. Hasta así lo llaman, hermano. Así le llaman a eso. A sumergir a alguien en el agua le dicen que es un símbolo. Bien, pero los símbolos no sirven ya. Ya, hermano, ya nosotros no estamos para símbolos. Ninguno de ustedes está para símbolos. Nosotros estamos para la realidad. Y entonces, vea lo que sigue diciendo Pablo. Entonces dijo, ¿en qué pues fuisteis sumergidos? Ellos dijeron, en el bautismo de Juan. Juan el Bautista. Y entonces viene Pablo en el versículo 4 y dice, dijo Pablo, Juan sumergió o bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciéndole al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Ya nosotros no tenemos que decirle a la gente que crea en el que va a venir. No, nosotros tenemos que creer en el que vino, murió y resucitó. Ya Él no va a venir, Él vino. Ya Él murió y Él resucitó. Él no está muerto, Él está vivo. Él venció la muerte, Él venció el pecado, Él resucitó. Amén. En cambio Juan, cuando Juan estaba bautizando, era que Jesús no había aparecido, Jesús no había llegado. Algunos hermanos dicen, bueno, hermanos, que así como Jesús lo metieron a esa agua, también nosotros nos tenemos que meter. No, hermanos, están equivocados. Por eso es que Jesús le dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. O sea, porque Jesús vino a cumplir la ley, a quitar. Él cumple la ley y ya la quita. Quita el símbolo, quita la figura. Y ahora dice, ok, ya yo lo cumplí. Jesús anduvo los 3 años y medio cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo y cumpliendo. Por eso dice en el capítulo 19 del Evangelio de San Juan, cuando ya iba a morir, Él dijo, consumado es. Lo que estaba diciendo es, ya terminé, ya cumplí con todo. Ahora el que quiera ser salvo tiene que venir a mí. Ahora el que quiera ser bautizado tiene que ser bautizado en mí. Ahora el que quiera vida tiene que venir a mí. ¿Ustedes me estarán entendiendo, hermanos? Si no, hermanos, aquí nosotros estamos todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Usted puede venir y preguntar, pastor, explíqueme esto, pastor, no entendí, pastor, ayúdame, pastor. Y para eso estamos. Para eso estamos. Pero sigo leyendo. Dijo Pablo, Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyeran en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, ¿qué pasó? Cuando oyeron esto, ¿fueron qué? Bautizados. ¿Dónde? ¿Dónde, hermanos? ¿Dónde? Por favor, hermanos, entiéndanlo. No cuesta entenderlo, no cuesta aceptarlo. ¿Dónde fueron ellos bautizados? Dentro de Cristo. Pablo los sumergió en Cristo. Los identificó completamente con Cristo. Les dijo que fuera de Él no había salvación. Que Jesucristo era la comida, que ya no tenían que ir a comer comidas raras al templo, que ya no tenían que ofrecer sacrificios, que ya no tenían que vestirse de cierta forma o manera, que ya no tenían que comer panes ni beber vinos, que ahora Cristo es la comida, el pan, que ahora Cristo es el vino nuevo, que ahora Él es el Cordero de Dios, el que quita el pecado,
que ahora Él es el arca del pacto, que ahora Él es el arca, la verdadera arca de Noé. Y ahí puedo seguir, hermanos, hablándole de lo que es Cristo. Y Pablo los comenzó a bautizar, o los bautizó en Cristo. Y ellos, hermanos, de ahí en adelante comenzaron a creer que en Cristo ellos estaban completos. Que Cristo era su vida, que Cristo era su comida, que Cristo era su santidad, que Cristo era su verdad. Que al estar ellos en Cristo, que ya no los iban a ver más a ellos, que ahora lo que iban a ver era a Cristo manifestándose a través de ellos. Y que el mismo poder que manifestó aquel Jesús de Nazaret se iba a comenzar a manifestar a través de ellos. Que ellos iban a poder orar por los enfermos, se iban a sanar. Que ellos iban a poder echar fuera demonios. Que ellos iban a poder, hermanos, vivir una vida semejante a la vida del Señor. Si usted no cree esto, no estás creyendo. Y entonces, si así estás creyendo, pero equivocadamente, estás encariñado con el ayo. Estás encariñada con el ayo, hermana. ¿Te gusta el ayo? Amas el ayo. Me gusta lo que el ayo me dice que yo haga. Pero el ayo ya terminó, ya no hay ayo. Lo que pasa es que muchos no quieren despegarse del ayo. No quieren pasar al Padre, no quieren pasar a Cristo, no quieren que Cristo reine sobre sus vidas, no quieren que Jesucristo sea el Señor de sus corazones, no quieren que Cristo llene sus vidas, no quieren que Cristo sea el que viva, no quieren que Cristo sea el vestido. Y eso es muy serio, hermanos. Eso es muy, pero muy serio. Y entonces dice, hermano, cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre. Si usted lo leyera en griego esto, lo que dice es, y ellos fueron sumergidos en Cristo. Pero básicamente lo que significa es que fueron identificados con Cristo. Por eso a los cristianos de la iglesia primitiva los llamaban, ¿cómo los llamaban? ¿Cómo los comenzaron a llamar? Cristianos. Pero porque se parecían a Cristo, eran como Él. Entonces verlos, hermanos, lo que se veía era Cristo. Y entonces los comenzaron a llamar cristianos. Hoy se le llama cristiano a todo el mundo, sin pasar por esto. Sin experimentar esto, hermanos. Nadie va a morir al viejo hombre hasta que no sea sumergido en Cristo, hasta que no sea enterrado en Cristo. El bautismo en Cristo, este bautismo es, hermanos, donde nosotros somos muertos, donde ya yo no soy el que vive, es Cristo el que vive en mí, donde ya nosotros, hermanos, no estamos esforzándonos en un sentido por ser buenos, porque no se puede, hermano, usted lo sabe, no se puede. ¿Cuántas veces ha llorado y le ha dicho, Señor, yo no quiero ser así, Señor, ayúdame, yo no quiero ser así? Y terminamos, hermanos, dándonos por vencidos, hermanos, diciendo, bueno, no, y seguro lo normal es esto. No importa, hermano, como usted viva, Dios a usted lo ama tal como es. No, así no es, hermanos. Así no es. Que Dios nos ayude de verdad y que le digamos, Señor, bautízame en tu nombre. Vamos a pasar ahora, hermanos, al libro de Marcos. Ahora va a entender muy bien esto de Marcos. Marcos capítulo 16. Pero hace unos días le pregunté al Señor, le hice una pregunta al Señor en mi tiempo de oración. Le pregunté al Señor, Señor, porque aquí en Marcos dice que estas señales seguirán a los que creen. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, sanarán, hablarán nuevas lenguas, si bebieren algo mortífero no les hará daño,
y sobre los enfermos pondrán las manos y esto sanará. Otra cosa que yo quiero que ustedes crean es que eso que vamos a leer en Marcos es para todos, hermano. Esto no es un don que Dios le está dando a ciertos hombres en la Biblia, que son ciertas personas las que pueden echar fuera demonios, que son ciertas personas las que pueden sanar enfermos. No, hermanos, esto es como lo vamos a leer ahorita. Entonces yo le pregunté, Señor, ¿por qué eso no está pasando hoy? ¿Por qué? Y el Señor me dijo, porque se desviaron. Claro, hermanos, la iglesia se desvió del camino. Nosotros, hermanos, comenzamos bien. Cuando usted nació de nuevo, usted iba bien, yo también iba bien, íbamos por el camino. Cristo era nuestro todo. Nosotros no sabíamos nada y no hacía falta saber otra cosa. Nosotros sabíamos de Cristo, conocíamos a Cristo, lo habíamos experimentado, estaba lleno de Él, era maravillosa su presencia, era maravilloso. Nosotros no estábamos llenos de doctrinas y de creencias y de tradiciones y de reglamentos y nada de eso, hermanos. Pero nos desviamos en algún momento por culpa de algunos ayos, porque así es como hay que llamarles a muchos de ellos. No son pastores, no son profetas, no son evangelistas, no son maestros de parte de Dios. Ellos se llamaron así, ellos se pusieron ese nombre, ellos se autollamaron así. Y no porque no hayan apóstoles o profetas, evangelistas, pastores, sí los hay, pero muchos se pusieron ellos, se autoproclamaron ellos y comenzaron, hermanos, a enseñar lo que no había que enseñar. Y nos salimos y nos desviamos. Y el Señor me dijo, sí, es que se desviaron y yo dejé de ser el Señor de ustedes. Dejé de ser el Señor de ustedes. Si Jesucristo no es nuestro Señor, nosotros vamos a andar haciendo cochinadas de toda clase, hermanos. Vamos a estar bajo el poder del pecado. Vamos a estar bajo el poder de los demonios. Vamos a estar bajo el poder del diablo. Porque el mundo necesita creyentes o verdaderos discípulos, porque mi tema es creyentes, lo que el mundo necesita. Estamos en la segunda parte. Y entonces yo hago la pregunta, ¿por qué el mundo necesita creyentes o verdaderos discípulos? ¿Qué es un verdadero discípulo? Aquí Marcos nos dice, vea lo que dice, hermanos, vamos a verlo. Dice en el versículo 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa. Y lo primerito que hizo el Señor fue pegarles una regañada. Nosotros necesitamos una regañada también. ¿Por qué los regañó? ¿Por qué les reprochó? Les dijo, no estoy de acuerdo con ustedes. Eso, así como ustedes están viviendo, no me gusta. Les reprochó. ¿Pero qué fue lo que les reprochó? Su incredulidad. Amén. Dice, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que les habían visto resucitado. Hermano, qué importante es que nosotros creamos no en la resurrección, sino que Cristo resucitó. Algunos lo vieron en los días de Jesús. Algunos vieron a Jesús literalmente resucitado, pero un montón no lo vieron. Por eso fue que Jesús dijo, bienaventurados los que sin ver creyeron o creen. Si nosotros no creemos que Cristo resucitó, nosotros todavía no somos discípulos del Señor. Pero sigo leyendo, hermanos. Dice versículo 15, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Pongan cuidado. El que creyere y fuere bautizado. Hermanos, creer es creer, sí, y ser bautizado. Pero ¿dónde? Aquí es donde viene.
Ya les mostré Biblia. Si quieren más Biblia, hermanos, yo les doy más Biblia, más versículos, más pasajes. Pero nos va a llevar toda la vida aquí, hermanos. Creo que esos tienen que haber sido suficientes. Para mí Gálatas, hermanos, el pasaje que leímos de Gálatas para mí es más que suficiente. Yo no necesito más con ese. Con ese para mí está bien. Pero hay más. Y les dijo, el que creyere y fuere bautizado, ¿será qué? Salvo. ¿Qué tenían que hacer la gente en el tiempo del diluvio? ¿Qué fue, hermanos? ¿Quiénes fueron los que se salvaron? Los que creyeron y fueron bautizados. ¿Dónde los bautizaron? En el arca. Porque bautizar significa introducir, significa meter, significa hundir. Y ellos tuvieron que creer. ¿Por qué a los demás se los llevó el diluvio? Porque ellos no creyeron. Pensaban que Noé estaba loco. No es de raro que algunos de ustedes piensen, ese pastor está loco. ¿Qué está diciendo ese pastor? ¿Está loco? ¿Cómo me van a meter en Cristo? ¿Cómo? Metiéndolo. Por eso el que creyere y fuere introducido, fuere bautizado, fuere sumergido, ¿dónde? Ay, hermanos, si toda aquella gente de los tiempos del diluvio hubieran creído y hubieran entrado en el arca, hermanos, otra historia habría. Pero solo 8 creyeron y entraron. Porque el que creyere y entre en el arca será salvo. Porque no hay otro nombre dado a los hombres para ser salvos. Noé seguro les dijo, vean, no hay otra manera de ser salvos. Si ustedes no creen que el Señor los quiere salvar, que el Señor los ama, que viene un juicio y que si ustedes no entran a esta arca, se los va a llevar el diablo. Si ustedes no quieren creer, ¿por qué creen que hemos construido esta arca? Aquí está el arca, era esplendorosa, era gloriosa, era extraordinaria, era preciosa aquella arca. Y Noé gritándole, si ustedes crean, viene un diluvio, pero aquí está la salvación. Vengan, entren todo lo que quieran. Está loco ese, está loco. No le crean, está loco. Y no quisieron entrar. Ahora viene Jesucristo y nos dice, el que creyere y entre. El que creyere y entre al arca. Yo estoy, hermano, forzándolos a entrar. Porque ese es el trabajo. Pastores, a mí me hubiera gustado tener esta iglesia llena de pastores hoy. Pero aquí hay un montón de líderes que ya tenemos líderes y otro montón que se van a levantar. Yo estoy creyendo en ustedes jóvenes, en ustedes hermanos, que Dios los va a levantar a ustedes como líderes, como servidores. Van a abrir una célula y ustedes, hermanos, van a ser ese instrumento que Dios va a usar para que miles y por qué no millones puedan entrar al arca de Dios. ¿Quién es el arca? ¿Quién es el arca? Diga, Cristo es el arca. ¿Quién es el arca? Cristo es el arca. El que creyere y entrare al arca, dice, o fuere bautizado, es lo mismo. Yo estoy parafraseando. El que creyere y fuere introducido a Cristo, será salvo. Mas el que no creyere, dice acá, ¿será qué? ¿Cómo será? Mas el que no creyere, ¿será qué? Condenado. Igual que pasó con la gente del diluvio, fueron condenados. Ellos no creyeron y fueron condenados. Pero yo creo que ustedes sí están creyendo, hermanos. Y luego dice algo, hermano. Luego sigue diciendo, le dice,
El verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y luego dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Los que creen y son bautizados. Le van a seguir las señales. ¿Cómo sabemos cuando alguien cree, hermanos? Porque lo diga con la boca, no. No. Sí, pastor, yo creo. Es que yo creo. No, hermano, esa no es la señal. Aquí dice cuál es la señal de los... ¿Qué pasa cuando alguien ha creído en el Señor? ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué dice? ¿Qué pasa con el que cree? ¿Qué sucede con el que cree? Ahí dice, ¿qué es lo que cree? ¿Qué es lo que sucede? Estas señales, ¿a quién siguen, hermanos? ¿A quién lo van a seguir? ¿A quién? ¿A los incrédulos? ¿Quiénes son los que creen? Los que son bautizados. El que cree y es bautizado. Ese es ese. Dice que a ese le van a seguir las señales. ¿Y cuáles son las señales? Número 1. Pasemos al siguiente versículo. Y estas señales, dice, y estas señales seguirán a los que creen. Verso 17. No, en el mismo versículo 17, quedémonos ahí. Dice, en mi nombre. Entonces, estar bautizado es lo mismo que estar en su nombre, en Él, en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, cuando nosotros somos bautizados en Cristo, entonces echaremos fuera demonios. Hablaremos nuevas lenguas. No voy a hablar de esto porque la semana pasada yo lo expliqué, hermano. Sería volver a repetir y me pierdo de algo que yo quiero enseñar ahora. Pero ojo con esto, hermanos. ¿Por qué el mundo necesita creyentes o verdaderos discípulos? ¿Por qué? Esa es la respuesta, hermanos. Por la situación y la condición del mundo. ¿Y cuál es la situación o la condición de este mundo? Vamos a ver Primera de Juan. Abramos nuestras Biblias a Primera de Juan. Abra conmigo Primera de Juan. O la lee ahí en la pantalla. Primera de Juan. Vea lo que dice en Primera de Juan, hermanos. Capítulo 5. ¿Por qué, hermano, el mundo necesita creyentes? Verdaderos discípulos, creyentes o verdaderos discípulos. Porque esos son los que tienen, a ellos se les encomendó algo. Hermano, por favor, si usted piensa que usted no está en la lista de los que Dios quiere que echen fuera demonios, que sanen enfermos, usted no ha entendido, ni ha creído. Yo quiero ayudarlo a creer. Y tal vez soy un poco duro, muy directo. Pero lo que quiero es hacerte reflexionar. Que usted reflexione. ¿De verdad has creído? ¿Y has sido bautizado? ¿En el nombre del Señor? ¿Hemos sido bautizados en el nombre? Porque solo cuando estamos en ese nombre, cuando somos sumergidos en ese nombre. ¿Usted cree, hermanos, que en los días de Noé, los que estaban afuera, cuando comenzó a llover a cántaros, y dice la Biblia que llovía para abajo y para arriba? Nosotros nunca hemos visto esto, ¿verdad? No, sí se ve. En un temporal, hermano, nace agua por todo lado. Pero ahí fue a borbollones, comenzó a nacer agua, a brotar borbollones para arriba y borbollones para abajo. ¿Qué creen que hizo la gente, hermanos, cuando comenzaron a ver eso? Porque nunca había llovido, eso que estaban viendo ellos nunca lo habían visto en su vida. ¿Qué creen que comenzaron a hacer ellos? Solo supóngalo, imagínalo. Les agarró miedo, pero ¿qué creen que hicieron? Clamar a Dios. Pedirle a Dios que les ayudara. Como hace todo mundo, hermanos. Hay un montón de personas que solo se acuerdan de Dios cuando están bajo juicio. Así que ya se les vino todo encima. Señor, ayúdame. Señor, por favor, ten misericordia de mí.
Te lo pido en el nombre de Jesús. Y usaron el nombre como una fórmula, pero nunca Jesucristo fue su Señor. Nunca Jesucristo fue el Señor de sus vidas. Y por más que gritaron y clamaron, Dios no los escuchó. Porque Dios no escucha a nadie que no esté en Cristo. Él no le responde una oración a nadie que no esté en Cristo. Por eso es que la salvación, hermanos, de una persona que no está en Cristo depende de Dios, pero de que alguien que está en Cristo pida por él, ore por él. Por eso es que un día de estos, hermanos, leí algo que me dolió en mi corazón. Es un hermano en Cristo de México. Él puso, él tiene un cáncer ya casi terminal. Y es un hermano de los del Nuevo Pacto, de los que se supone que creen. Y escribió, puso ahí en su Facebook, puso: ¿por qué no permitirán que nos pongan a nosotros una inyección como la que le ponen a los perros cuando están en la fase terminal? Pobrecito, me dolió en mi corazón. De verdad oré por él y le pedí a mi Señor que lo levante de ahí. Pero, hermano, estoy hablando de alguien que hablaba y escribía cosas del Señor y todo, hermano. Estamos en Cristo, ya somos en Él, ya no necesitamos nada, ya todo lo tenemos, ya todo nos lo dio. Ya. Ahora, hermanos, está en una fase muy fea de su vida. Y está, hermano, pidiendo, diciendo: ¿por qué no permiten? ¿Por qué no habrá una inyección o permiten que le pongan una inyección a uno para terminar la vida? ¿Habrá aquí alguien, hermano, que diga, que esté pensando igual? Yo mejor me voy a morir, yo quiero morirme. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Para qué esta vida? Mejor me muriera. No quiero existir. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque no estás todavía ahí. Usted puede pasar hoy mismo. Usted le puede decir: Señor, bautízame, sumérjame. Y entonces, hermanos, comenzarán a venir las señales. Claro, podemos ir a orar por ese hombre, pero necesitamos que ese hombre también crea. No es que los hijos de Dios no nos enfermamos, hermanos, sí nos enfermamos. Pero, hermano, algunas enfermedades son como naturales, pero algunas otras enfermedades son demoníacas, hermanos. Más de 80 pasajes de la Biblia, hermanos, de los evangelios hablan de demonios. Más, y dice Jesús, la Biblia dice que Jesús sanaba a todos los que estaban oprimidos por el diablo. Necesitamos, hermanos, creyentes. Pero ¿por qué el mundo necesita creyentes? ¿Por qué? Hice la pregunta. Vea lo que dice Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Primera de Juan 5, 19. Dice así. Dice: sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el poder del maligno. Está desprotegido. Está sin la cobertura de Dios. Podemos hablar de una cobertura. Yo no soy la cobertura para ustedes. Si ustedes dicen: esa es mi cobertura. No, hermano, por favor, yo no soy la cobertura. Usted tiene que estar bajo la cobertura del Señor para que el diablo no lo pueda tocar. Esas son las falsas enseñanzas
Y aquí dice, hermano, que el mundo entero está bajo el poder del maligno. El mundo, porque están en el mundo. Los cristianos verdaderos, ¿dónde están en el mundo? No, ¿dónde? En Cristo. En Cristo. En Cristo el diablo no te puede tocar. No te puede hacer daño. Está lleno los evangelios, hermanos. Y aquí es tan importante entender algo que yo he dicho muchas veces, que los evangelios fueron escritos que 55, que 60, que 65, que 70 años después de Cristo. Es interesante que después tantos, por ejemplo, esto que está diciendo acá, Jesús está hablando, hermanos, después de que Él murió y resucitó. Algunas personas, algunos predicadores quieren hacerle entender a la Biblia que ya el diablo no tiene ningún poder, pero si así fuera, porque Jesús dice acá que hay que echar fuera demonios. Después, si de verdad Él, hermano, los destruyó, una cosa es que Él los venciera en la cruz y otra cosa es que los haya destruido. Si fueron destruidos y exterminados, entonces Jesús, yo le diría a Jesús, ya Jesús, ¿qué te pasa? Estás equivocado. Pero es Él mismo el que está diciendo, estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Es una señal que le sigue a los que creen. Y ahora, ¿quiénes son los que creen? Los que creen y son bautizados. Creer es un paquete. Creer es, hermano, es reconocer a Jesucristo como Señor. Reconocer, hermanos, o creer que Cristo murió y resucitó. Y reconocerlo, recibirlo, aceptarlo y someternos a Él como el Señor. Vivir bajo la autoridad de Él. No movernos si Él no ha dicho que hagamos algo. No hacer nada si Él no nos ha dicho que lo hagamos. Si Él nos manda, lo hacemos. Si Él no ha dicho nada, tranquilo, esté tranquilo, no se preocupe, tenga paz. Pero hay muchos hermanos que no están. Y entonces, hermanos, estas señales seguirán a los que creen. Ahora, si yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿ustedes creen? Entonces usted puede echar fuera demonios. Debe echar fuera demonios. Le aseguro que muchos están bajo una influencia demoníaca. Si este hombre que les cuento me oye, no crean que es el Espíritu Santo el que lo está poniendo a él decir eso. ¿Ustedes creen, hermanos, que Job no estaba bajo el poder de espíritus? ¿Qué dice Alex? Y mejor me hubiera muerto, dijo Job, antes de nacer. Y Dios después vino y lo reprendió. Porque el Señor le dio permiso de que le tocara la carne, pero no que lo matara. Porque este hombre todavía no había creído. Mis hermanos queridos, esto es serio lo que estamos hablando. Y entonces tu oración, hermanos, que cambie tu oración. Les decía que por qué es que este mundo necesita verdaderos discípulos. Por la situación y por la condición del mundo. ¿Y cuál es la situación o la condición? Bueno, Primera de Juan dice que el mundo entero está bajo el poder del maligno. En San Marcos, ahora que estábamos leyendo el Evangelio de Marcos, hermano, claramente se ve que el mundo también está bajo el poder de los demonios. Porque no tendría sentido que Jesús diga, en mi nombre, dice, id y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, ¿dónde? Yo espero que usted, hermano, lo acepte y lo crea lo que le he enseñado. Porque si no, nunca vas a estar en Cristo. Es en Él que tienes que estar metido. Que usted sea consciente de que usted mora en Él. Que usted vive en Él. Que usted está en Él. Ese es nuestro trabajo, bautizarte en Cristo. Sumergirte en el Señor. Y dice que estas señales seguirán, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Y estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice, en mi nombre echarán
fuera demonios. ¿Quiénes son los que tenemos que creer? Todos los que estamos acá y el mundo entero. Usted tiene familia, hermanos, que están bajo el poder de las tinieblas. Aquí dice que el mundo entero, o estamos bajo el poder del Señor o estamos bajo el poder del diablo, pero no hay un término medio. Las reacciones de la gente, el comportamiento, y con esto voy a terminar, hermanos. Ojo con esto que le voy a decir. Esa condición y esa situación en que está el mundo, hermanos, usted lo ve, usted sabe, usted ve cómo está el mundo. Usted tiene familia mal, hijos que están mal, que usted los ve y los oye. Pero de seguro que el papá anda igual y la mamá anda igual. Y nos quejamos, hermanos, y decimos cosas. Que qué malos y que qué maldad y que cada día está esto peor. Sí, hermano, porque el mundo entero está bajo el poder del maligno. El diablo, hermano, juntamente con todos sus demonios, hacen al hombre como a él le da la gana, porque ese hombre no está en Cristo. Y entonces esa condición, esa situación es también la vemos en la iglesia, hermanos. También la vemos en la iglesia. Y la iglesia está en una condición en los días de Nehemías, y estos hermanos le preguntaron a Nehemías que cómo estaba el pueblo, y él dijo que estaban en una condición deplorable. Un día aquí dieron una enseñanza, creo que Alex habló un poco de eso. Estaban, hermanos, en una condición terrible. ¿Cómo está tu papá, hermano? ¿Cómo está tu mamá? ¿Cómo está tu tío? ¿Cómo está tu hermano? ¿Cómo está tu hijo? Y nosotros pensamos, hermano, que esto se trata de hacer plata, de vestir ropa de lujo, ropa de marca. Que esto se trata de eso, de viajar, de esto y de lo otro. Usar perfumes de marca, usar zapatos de marca. Si lo puede hacer está bien, pero eso no se trata de eso. Una persona puede andar bien mudada, bien vestida, bien perfumada, y por dentro está obstinado, está vacío, está frustrado, está derrotado, está enfermo. Algunos con una enfermedad terminal, porque están bajo el poder del maligno. Y ellos necesitan de gente que creen. Personas que creen y son bautizados son los que echan fuera los demonios de muchas de estas personas. Oigan esto, hermano. También en la iglesia yo he visto gente así. Oiga, hermano, este señor que les cuento, si fuera permitido, de seguro que él se pone la inyección de nosotros no. Teníamos una perrita, pero no la inyectamos, se murió sola. Pero una tía de mis hijos, una hermana de mi esposa, a ellos se les enfermó un perro y ellos sí lo llevaron para inyectarlo. Yo creo que ustedes también, ¿verdad? ¿Verdad? Para que se muriera. Bueno, este hombre que yo les cuento, hermanos, de seguro que si estuviera permitido, él se la pone esa inyección. Y tal vez usted, hermano, le han pasado pensamientos por su mente de decir, ¿para qué vivo mejor? ¿Usted cree que esos pensamientos, de dónde cree usted que vienen esos pensamientos? ¿Quién los pone? Y si no tratamos, hermanos, con la realidad de que el mundo está bajo el poder del maligno, hermanos, no vamos a ser eficaces. Necesitamos una iglesia que crea y sea bautizada en el nombre. Y entonces ese hombre o esa mujer que cree y es bautizada en Cristo, esa persona va a tener discernimiento. Esa persona sabe lo que le está pasando. Una mamá llena del Espíritu Santo, llena del Señor, que está, hermano, creyendo y bautizada en Cristo, esa mamá sabe lo que su hijo tiene, lo que su hija tiene, lo que el papá tiene, lo que la mamá tiene, lo que el esposo tiene. Él sabe, ellos saben, y ella va a orar en esa dirección. Ella le va a dar órdenes al diablo. Ella va a echar fuera los demonios que están haciendo que su hijo ande en drogas, que su hijo ande en prostitución, que su hijo ande, hermanos, matando, robando.
tomando licor. Y ahí puedo seguir la lista, hermanos. No es una atadura, es algo más que una atadura, hermanos. Por eso Jesús dice, en mi nombre echarán fuera demonios. Yo voy a seguir hablando de esto, hermanos. Y el mes de noviembre a mí me toca predicar el mes de noviembre. Todo el mes de noviembre lo voy a dedicar a hablar, hermanos, de todo esto. Porque usted no se lo pierda. Los jueves, todos los jueves de noviembre, yo voy a hablar de esto. Y la otra semana yo voy a seguir hablando de esto. Usted tiene que entender, Dios quiere que usted sea un instrumento de Él. Que usted vaya y eche fuera demonios. Que usted vaya y sane a los enfermos. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios. En mi nombre pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cómo yo sé que esto es del diablo y no? Hermano, eso no lo pregunta ningún hijo de Dios. Él va a saber que aquello no viene de Dios, que aquello que está pasando viene de otro lado, de otra fuente. Pero si usted es una persona fría, tibia, que se alejó de Cristo y que Cristo no es tu todo, tu vida, tu amor, tu preciosidad, tu todo, usted no va a entender nada. Y el enemigo va a venir y va a arrasar con todo, va a arrasar con tu casa, va a arrasar con tu familia. Y usted va a comenzar a luchar y decir, ¿qué hago con mi hijo? ¿Qué hago con mi hija? Bueno, comencemos, que Dios haga algo con usted, hermano. Y cuando usted, hermano, cree y es bautizado en Cristo, entonces usted se le va a parar al diablo y usted le va a decir, Satanás, suéltalo. Ah, pero si nosotros no creemos que hay demonios y que está endemoniado, porque hay gente, hermanos, que no quieren aceptar que lo que está es endemoniado o que está endemoniada la persona. No quieren creer eso. Y Jesús mandando a echar fuera demonios, Alex. Y Jesús en su ministerio anduvo echando fuera demonios por todas partes. Hasta en las sinagogas, hermanos, donde se supone que estaban los creyentes de aquel entonces, hasta ahí echaba fuera demonios porque estaban endemoniados. Y que hay algunas enfermedades que son demoníacas, hermanos. O sea, es que hay que leer la Biblia, hermano. Si usted viene para aprender, por favor, hermano, créame lo que le estoy enseñando. Y perdónenme, hermano, que ya la tercera vez que le digo que voy a terminar. Sí voy a terminar. Les decía que esta condición o esta situación que dice 1 Juan que el mundo entero está bajo el poder del maligno, hermanos, así esta es la condición del mundo, esta es la condición de los hombres, están bajo el poder del maligno. Pastores divorciados. Yo no estoy, hermanos, vean, hermanos queridos, yo no estoy en contra. O sea, yo no voy a condenar a nadie que se haya divorciado. No, y 1000 veces no. Reprendo al diablo. Pero, Alex, ¿cómo un pastor divorciado se va a parar a hablar de que honroso sea en todos el matrimonio? ¿Cómo? Alex, no puede. No puede. Y entonces, ¿saben qué? Muchos de ustedes, hermanos, son víctimas de esas. Porque, hermanos, si usted ha creído, porque para algunas personas el pastor es su ídolo. Y hay pastores que son su ídolo. Imagínense, hermanos, que para muchos Guillermo Maldonado sea su ídolo, su pastor favorito. ¡Wow! ¡Qué bueno! ¡Qué tremendo! Pero resulta que él se divorció y sigue predicando. ¿Cómo les va a enseñar a la gente a luchar, a cuidar su matrimonio? Y entonces se va a meter la infidelidad, el adulterio y toda esa cochinada se mete. Si aquí hay alguien así, hermano, y que su matrimonio está así, no se sientan condenados. Dios a usted lo ama y Dios quiere salvarle. Voy a decirles algo que nunca lo he dicho. Aunque se hayan divorciado, con el que usted se casó, si se casó en el Señor, sigue siendo su esposo o su esposa. Porque es hasta que la muerte los separe, ¿verdad? Y entonces no fue un pacto delante de Dios. Entonces, ¿por qué le digo esto? Porque usted puede volverse a Dios hoy
Y decirle: Señor, perdóname porque yo me desvié de ti, me aparté de ti, me salí del camino y dejaste de ser mi Señor. Y por eso vino una destrucción a mi casa, vino una destrucción a la familia. Y se desbarató esto y se desbarató lo otro. Pero si comenzó con un pastor, entonces ese hombre no tiene autoridad, no tiene la unción para enseñarle a la iglesia, a enseñarle a los hombres y mujeres, hermano, a luchar por su matrimonio, a luchar hasta que terminen la carrera juntos. Si en usted queda amor por esa por la que fue tu esposa o tu esposo, sigue siéndolo. Dígale a Dios: Señor, yo lo creo. Señor, restáuranos, nos volvemos a ti. Eso fue una obra del diablo. Por lo que haya sido, no sé, por lo que haya sido que terminó eso mal, pero hermano, para Dios no hay nada imposible. Eso fue una obra que el diablo trajo. Y porque muchos tenían a su predicador favorito: y si el hijo del pastor se divorció, porque yo no me voy a divorciar. ¿Qué importa? Y entonces un pastor, hermano, dice: hermano, pero Dios es bueno y estamos en su gracia y todo eso. No, hermano, mejor veámoslo diferente. Claro que Dios es bueno y estamos en su gracia, y Dios ha venido a restaurar todo lo que se había perdido. Y usted dice: pero es que él no quiere nada. Sí, porque el diablo está haciendo una obra con él o con ella. Pero ¿qué tal que usted se vuelva a Dios? Y que comencemos a clamar y a luchar por él o por ella en oración, y le digamos: Satanás, lo suelta, y de nuevo tengamos una boda en este lugar. Usted se reconcilia y de nuevo, ahora sí, hasta que la muerte los separe. Hermanos, nosotros, en el momento en que nos alejemos del Señor, cosas van a comenzar a pasar. También en la iglesia, los cristianos, pastores divorciados, cautivos de la codicia, extraviados de la fe, enseñando por dinero. Y obvio, si así está el liderazgo, no se puede esperar más de la iglesia, porque nadie puede llevar a alguien donde él no ha llegado. ¿Oyeron? Nadie puede llevar a alguien donde él no ha llegado. Ojalá que me escucharan un montón de pastores esto. Y yo sé que me van a tildar de legalista y van a decir un montón de cosas de mí. Pero eso es algo que tiene que ser liberado de la iglesia. Pastores que predican por dinero. Pastores llenos de codicia y de avaricia. Y si el líder principal está así, ¿cómo creen que están los de abajo, Alice? ¿Cómo creen que están los que siguen para abajo? Si tu papá y tu mamá, hermanos, son unos borrachos o drogadictos, ¿cómo van a ser los hijos? ¿Cómo? Si tu papá y tu mamá, hermanos, se divorcian, ¿qué van a pensar los hijos? ¿Cómo le va a decir a usted, a su hijo o a su hija, que el matrimonio es hasta que la muerte los separe? ¿Y por qué se separaron? ¿Y por qué se dejaron? ¿Por qué? ¿Quién los indujo a eso? El mundo entero está bajo el poder del maligno, y la historia de la iglesia y del pueblo de Dios nos relatan de que el pueblo, cuando se desvió de Dios, cayeron en un estado, en una condición de esclavitud, y que Dios tuvo que levantarles predicadores que llamaban jueces para volverlos a levantar. El jueves el pastor Alex habló de un pasaje que está en Segunda de Samuel, en el Segunda, ¿verdad? Segunda de Crónicas, en el capítulo 7, creo. Dice: si mi pueblo se humillare y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra.
Esta es la tierra que Él quiere sanar, la tierra de tu hijo, la tierra de tu esposo, la tierra de tu esposa. Él quiere sanar los matrimonios, Él quiere sanar la familia, Él quiere sanar a toda la humanidad. Pero si mi pueblo se humillare y se volvieren de sus malos caminos, se convirtieran al Señor, dígale al Señor: Señor, me vuelvo a ti de corazón, y vamos a ver a Dios restituyendo, levantando, sanando, liberando y haciendo cosas muy grandes. Yo las voy a ver en esta iglesia con todos los que crean. ¿Cuántos creen? Estas señales seguirán a los que creen. Amén. Póngase de pie, mi querido hermano y mi querida hermana, póngase de pie.